Dios te bendiga, hermanos. Le damos gracias al Señor que nos permite reunirnos. Saludos a otro hermano de la iglesia Bautista de Batella que se le ha dado cita aquí. Saludos a los hermanos que, debido a condiciones de enfermedad, nos ven a través de las redes. Y saludos también a los amigos que no son de la iglesia Bautista, pero son de las otras iglesias de Cristo. Y a un amigo que no son de la iglesia que nos están viendo. Que la gracia de Dios sea con ustedes. Permita a Dios que estos estudios les resulten de bendición y puedan aclarar su mente sobre algunos puntos, sobre lo más importante, la palabra de Dios. A lo que hemos venido en esta noche a estudiar las Escrituras. Como ella misma dice, nos hacen sabios para la salvación que es en Cristo Jesús. Amén. Padre Santo, te doy gracias. Te ruego primeramente por mis hermanos y amigos que aquí se dan cita. Y por aquellos que están enfermos en sus casas, te ruego que tienda tu poderoso brazo. Y derrame tu gran misericordia sobre sus vidas y sobre sus cuerpos. Operando en ellos, alcanzándoles en tu misericordia y tu gracia. Sustentando sus cuerpos y sus almas. Su ser interior. Te pedimos esta cosa creyendo. En el nombre de Jesús. Háblanos, Señor. Amén y amén. Durante las últimas 2 semanas, este es el día de enseñanza número 60. Significa que llevamos 60 días hablando acerca de diferentes enseñanzas, contestando diferentes preguntas. Y vamos por la pregunta número 98. Esa es la pregunta que estamos contestando, la pregunta número 98. Pero hoy es el tercer día que llevamos discutiendo esta pregunta. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y esta segunda pregunta, que es la 99. ¿Cuáles son los deberes que exige el primer mandamiento? Y para repasar y traer a la memoria, los deberes exigidos por el primer mandamiento son que conozcamos y confesemos a Dios como el único Dios verdadero y como nuestro Dios, y que conforme a este conocimiento de Él, le adoremos, le glorifiquemos, pensando en Él, meditando en Él, recordándolo, teniéndolo en alta estima, honrándolo, eligiéndolo, deseándolo, temiéndole, creyéndole, y ahí se incluye confiando en Él. Y ahí fue que nos quedamos. En esta confianza que debemos tener en este Dios, al cual confesamos como nuestro único Dios. Y habíamos leído el versículo: confiar en Jehová perpetuamente, porque en Jehová está la fortaleza de los siglos. Y esa es la razón por la que podemos confiar, porque sabemos quién es Él y cómo se nos presenta. Pero también, al confiar en Él, una de las partes de la confianza es la espera. Dicen por ahí que la espera desespera, ¿verdad? Pero la espera es parte de la confianza. ¿Sabe usted eso? La espera es parte de la confianza. ¿Usted no sabía eso? Una persona que no sabe esperar es una persona que realmente no confía. De hecho, la espera confiada desarrolla la fe. ¿Cuántos años tuvo que esperar Josué para entrar y Caleb para entrar a la tierra prometida?
¿Cuántos años tuvo que esperar Moisés para tener que bregar y hacer los asuntos que se le ordenaban al principio? 80. Porque al principio él creía que con su fuerza iba a lograr eso. No confía en Dios, confía en quién, en sus capacidades. Así que los primeros 40 años de su vida, Moisés creyó que podía, por lo que Dios le dio 40 años más para demostrarle que no podía. Y luego cuando él ya sabía que no podía, entonces Dios le concedió 40 años más de espera en el proceso para demostrarle que se puede cuando Dios esté en el proceso. ¿Estamos entendiendo eso? Amados. Y dice aquí la Biblia en el Salmo 130, versículo 7. Salmo 130, versículo 7. Hermano, si te molesta eso, lo apagamos. ¿Está bien? Me interesa más tu salud que aquello. Sí. Salmo 137 dice: espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Fíjense que cuando Dios nos hace esperar, Él nos hace esperar en su promesa y en su carácter. Él no te está diciendo que esperes en el vacío y en incertidumbre. No. Acuérdense que se trata de fe, y la fe siempre va acompañada del conocimiento del único Dios verdadero. Por lo tanto, no tenemos dioses delante de Él, pero lo tenemos a Él. Y Él se ha revelado. Y Él se muestra como un Dios que redime y que cumple sus promesas. Y como Él se revela como un Dios que tiene un carácter donde no miente, redime y cumple sus promesas, pues podemos esperar porque conocemos que Él es el Dios que no miente. Y el Dios que no cambia. ¿Están cambiando eso? Acuérdense de esas cosas. Mire, amado, lo que enseñan también las Escrituras. Este Dios es el Dios en el cual tú y yo debemos deleitarnos. No te puedes deleitar en otros dioses. Eso sería como. ¿Cómo? Idolatría. ¿Y qué más? Cuando tú te deleitas en alguien que no es tu esposa, adulterio. La de idolatría y la adulterio es lo mismo. ¿Usted sabía eso? De hecho, el adulterio es idolatría. Doblemente. Estás idolatrando el cuerpo de otra persona y estás idolatrando tu deseo por encima del deseo divino. Ambas cosas las estás poniendo por encima de lo que Dios ha dicho. Pero entonces tenemos a Dios, que nos dice en su palabra lo siguiente: deleítate a sí mismo, Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová. Por lo tanto, aquel que conoce a Dios y lo tiene como su único Dios, busca deleitarse en el Señor. Y no en otras cosas, porque el primer mandamiento que estamos estudiando dice: no tendrás dioses ajenos. O sea, que yo no te coja haciendo mi fiel delante de mí. Pues Señor, entonces podemos tener dioses ajenos detrás de ti. Miren, cuando se trata de Dios, las palabras que dicen delante, detrás, alrededor, no significan mucho. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué características tiene Dios que tú y yo no tenemos? ¿Él lo tiene a qué? Por lo tanto, donde nosotros estamos, Él está delante, detrás, alrededor, y nosotros mismos en Él vivimos, nos movemos y
delante de mí y vas a hacer lo que te da la gana. Entonces no hemos conocido a Dios que se revela, que llena todo, que llena la inmensidad, que es omnipresente. Así que cuando interpretamos la Escritura tenemos que ver de quién estamos hablando y qué significa cuando se trata de Dios. Por eso es que mucha gente en la antigüedad tenían dioses de los montes y dioses de los llanos, dioses de las aguas y dioses del cielo, de las estrellas, y tenían un Dios para cada cosa, porque pensaban que ese Dios de ellos se circunscribía a algo en específico. Y entonces Dios le dice, no tendrás dioses delante de mí, porque es que no hay otro Dios, solo yo soy Dios, de los montes, de los llanos, de los cielos, de la tierra, del mar, de los abismos. Dios es el Dios del mismísimo infierno. Es el Dios del lago de fuego, el Dios de las alturas, el Dios que lo llena todo. ¿Sabe? ¿Qué decide el salmista? Si me fuere al mismo Señor, allí que allí está tú. Si fuera al otro lado del mar, allí me encuentras tú. Por eso es importante que esto de no tener dioses ajenos lo entendamos. No hay un lugar en este mundo donde tú puedas dar una oración a algo que no sea el único verdadero Dios, porque todo siempre está delante de quién. La Biblia enseña que todo está delante de sus ojos. Y este Señor tiene unas características en el libro de Apocalipsis terribles. La Biblia lo describe como uno que tiene ojos como, dice, mira la símil. Cuando la palabra en la Biblia aparece una símil, la palabra como es una símil, que lo que hace es comparar. Ojos como llama de fuego. Es una descripción. ¿Qué trata de enseñar esa descripción? Que sus ojos lo analizan todo, lo consumen todo, lo escudriñan todo y no hay nada que se le escape. Amén. Entonces, este Dios debe ser el Dios en el cual nos deleitemos, pero también el Dios en el cual nos regocijemos. Como es el único Dios y no tenemos otro Dios, esto significa que Él es el Dios de nuestro gozo, Él es el Dios de nuestra alegría, Él es el Dios de nuestro regocijo. La confesión número 1 de Westminster, creo que dice así: ¿cuál es el principal propósito del hombre? La gloria de Dios y regocijarse con Él para siempre. Tremenda la respuesta. El principal propósito tuyo y mío es glorificar a Dios y regocijarnos con Él. Eso es parte de tenerlo a Él como el único Dios al cual servimos. El problema es que muchas veces nos pasamos la parte de regocijarnos con Él. Debemos deleitarnos con Él, hallar en Él nuestro deseo, desearlo, deleitarnos y también gozarnos con Él. Miren lo que dice la Escritura en el Salmo 32:11. Salmo 32:11. Genoveva, léeme ese pasaje. Se te quedaron los ojos. Vanessa, léeme ese pasaje. O Giovanni, si lo tienes. ¿No lo tienes? Salmo 32:11. Salmo 32:11. ¿Qué dice? Hay que aprenderlo.
Ok, mira lo que dice ahí. Eso que allí dice necesario es una sugerencia. Es un mandato. Pero hermano, eso es un mandato. Sí, Dios quiere y manda que nos regocijemos. Y no lo dice tan solo en el Antiguo Testamento, lo dice también en el Nuevo Testamento, ¿cierto? ¿Quién lo dijo? ¿Ah? Pablo. ¿Qué dijo Pablo, hermano? Regocijaos en el Señor siempre. Amén. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Parte de la adoración verdadera a Dios es el regocijarse, el tener gozo en su presencia. De hecho, uno de los más grandes disfrutos del cielo es gozarse con Dios para siempre. Él dirá, bendito de mi Padre. Entra al gozo de tu Señor. Ahora, una cosa es el gozo de los hombres y otra cosa es el gozo de Dios. Una cosa es el gozo de Giovanni, de Vanessa, de Antonio, de cualquiera de nosotros. Otra cosa es el gozo de Dios. Lo que Dios nos va a hacer participantes del gozo de Él. El gozo del Señor. Significa que ese gozo va a estar por encima de la capacidad y la potencia humana. Y nosotros vamos a ser partícipes en esta adoración de ese gozo. Pero todo comienza ¿dónde? Aquí en este mundo. Comenzamos a gozarnos aquí con Él, a regocijarnos en Él. Y allá, vamos, lo que pasa es que aquí tenemos gozos mezclados con ¿qué? Con tristeza. Pero allá en su presencia, solamente hay gozo. Vendrá un tiempo donde se removerá la tristeza, se enjugarán las lágrimas y todo lo que experimentaremos será de gozo. Ahora imagínense, ¿cuántos aquí han llorado y han sufrido? Y tú dices, wow, Señor, por favor. También dice, sí. Gozo. Pero ese gozo comienzas a experimentarlo aquí. ¿Cuándo? Cuando el Señor entra a tu vida. Y su gozo se convierte en tu fuerza. El gozo del Señor es vuestra fortaleza. Y es uno de los impulsores, además de su gran amor, que te lleva a perseverar aún en medio de dificultades. Puedes tener situaciones que no son muy agradables, pero en medio de las dificultades, tú sabes que lo tienes a Él y que Él te hace partícipe de algo que no es circunstancial, o sea, algo que nada tiene que ver con lo que estás atravesando, algo que va más allá, algo que trasciende, algo que sobrepasa, algo que lo llena con su gozo. Eso es parte. Si te vas a gozar, gózate con Él. Hay un cántico que dice, y si lo alaba, te goza. El gozo del cual estamos hablando no es la alegría temporal que tienen los mortales cuando las cosas les salen como quieren. De hecho, la diferencia entre esta alegría humana, porque está la alegría humana y el gozo de Dios, o la alegría que Dios da, la que dice ahí, alegraos justos en Jehová. La diferencia entre uno y otro es la siguiente: cuando viene la tormenta, solamente uno de ellos permanece. Si la alegría es humana y temporal, viene la tormenta y ¿qué pasó? Se echaba el gozo. Vino Fiona o María y se lo llevó al otro lado del aire. Pero si es el gozo de Dios, como no es circunstancial, puedes experimentarlo y sustraerte de él en todo momento, aún en medio
medio de la tormenta. ¿Qué fue lo que cantó el hermano hoy? Puedes tener paz en la tormenta, sí, fe y esperanza, cuando no puedas o no quieras servir, y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos, puedes tener paz en la tormenta, podemos tener paz en la tormenta y gozo. Podemos tener, como dice el coro, hay vida, hay gozo y hay paz en Jesús. Amados, ahora, si tenemos a Dios como nuestro único Dios al que confesamos y conocemos, y no tenemos otros dioses delante de Él, eso significa que somos gente celosa de Dios. Y Dios quiere que usted sea celoso de Él. Miren lo que dice la Escritura en el libro de Números, capítulo 25, versículo 11. Vamos a ver una ilustración de un hombre que era celoso por Dios. Porque en el Nuevo Testamento, ¿quién demostró celo por Dios? ¿Quién demostró celo por Dios en el Nuevo Testamento, en el templo, cuando estaba probando? Jesús. Y los discípulos al principio no entendieron, pero después comprendieron que la Escritura decía: el celo de tu casa me consume. Jesús se consumía por el celo de la casa, pero no por la Escritura misma, porque el mismo dijo que eso se iba a acabar. Era por causa de a quien tenía el propósito de esa Escritura. Esa Escritura tenía el propósito de ser el lugar donde se adoraba al único Dios verdadero. Pero aquí en Números, en el capítulo 25, 11, una Biblia, eso de la micrófono. ¿Está bien? Ok. Y le voy a pedir aquí a Lina. Léanme número 25, 11. Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Repito, Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos. Nota lo que dice: llevado de celo entre ellos. ¿Por quién tuvo celo Finés? A Dios le agrada que tengamos celo por Él. De hecho, cuando cumplimos el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos, estamos diciendo que no vamos a poner nada por encima de Él. Eso es celo. Celo porque solo Dios se ha glorificado, y eso fue lo que llevó a Finés a ser Dios. Su celo hizo que él hiciera algo que aparentemente es horrible a los ojos de los hombres en esta época, pero lo llevó a ser reconocido por Dios. Si el Espíritu de Dios nos anhela celosamente, ¿no cree usted que es justo que nosotros anhelemos celosamente a Dios por medio también de su Espíritu? Y si usted anhela a Dios celosamente, ¿tendrá dioses ajenos delante de Él? Así que parte del cumplimiento del primer mandamiento es tener ese celo.
celo por Dios, pero no dice tan solo eso, dice que su celo lo llevó a no consumir en el celo de Dios a Israel. Si Finés no hubiese hecho lo que hizo, que fue que cogió a una mujer y un hombre que estaban pegando contra Dios en una zona sumamente horrible ahí y los traspasó a los dos con una bala, lo que faltaba era que los ponía a rodar bajo el fuego y ya está. Pero los traspasó y los dos murieron. Si él no hubiese hecho eso, la ira de Dios no se hubiese apartado. ¿Y quiénes hubiesen sido consumidos? ¿Ah? Todos. Porque si nadie hace algo al respecto, significa que todos son iguales. No hay ninguno que se pare en la brecha por lo que Dios ama y cela. En este tiempo tenemos mucha gente que se prostituye y no tiene celo por la verdad de Dios. Para caer bien y para el que digamos, para caer bien a los ojos de las personas, no se atreven a decir la verdad porque no tienen celo de lo que Dios ordena, manda, y no tienen celo por su Dios, que es santo. Ahora, eso no significa que uno, por tener celo santo, es una persona desagradable y dañada, porque Jesucristo tenía el celo de Dios, pero él no era desagradable, él era muy amable. Pero sabía cuando había que poner un límite a aquello que deshonraba a su padre. ¿Entienden? El celo sabe poner un límite. ¿Y cuál es el límite del celo por Dios? El límite es: no está permitido todo aquello que saque a Dios como el único Dios de mi vida. Todo aquello que se pone en lugar de Dios en mi vida tiene que irse, tiene que ser desechado, porque no puede haber competencia entre Dios y tú. ¿Quién enseñó eso? Jesucristo. No puede servir a los señores. Ahora nosotros tenemos que analizar qué muchas veces ponemos como Señor en nuestra vida. No debe haber competencia. Entonces, si eres el único Dios y no tenemos otro Dios, ¿a qué Dios vamos a invocar? No, que ve cómo hizo Él. No tendrá dioses ajenos delante de mí, ya que no hay otros dioses, ya que Él es el único Dios, ya que Él es nuestro Dios, ya que Él confesamos, pues a quién llamamos a invocar. Invocamos a Dios. Elías invocó otros dioses cuando estuvo con los profetas. Él invocó a Baal, a Sera, a Sartén, a Ishtar. Él invocó eso. No, él invocó al único y sabio Dios y se olvidó de lo otro porque no hay otro Dios. Y se burlaba de los que adoraban a otros dioses diciendo: parece que está durmiendo o está paseando. Bueno, no se acordó, espera lo que a lo mejor está haciendo alguien. Entonces, el texto dice que si Él es el Dios, a Él debemos adorarlo. Mira lo que dice Filipenses 4:6. Filipenses 4:6, hermana mía. Filipenses 4:6. ¿Qué dice Filipenses 4:6? Si vamos a invocar no a otro Dios y a Dios, ¿cómo le invocamos? ¿Qué debemos hacer? Vamos a ver. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Que el niño tiene poder en su voz.
Pero fíjense que la Escritura enseña que no debemos estar famosos por nada, sino que cuando surge algo en nuestra vida, tampoco vamos a invocar a otros dioses. Ni siquiera vamos a ir a las personas primeros, porque las personas no son Dios. Podemos ir después con el permiso de Dios. Tenemos que ir primero al que debemos ir. Primero vayamos y presentémonos delante de Él. Tengamos una cita con Dios. Señor, ¿qué está pasando esto y no sé qué hacer? Y Dios te dice, sí, invócame. De hecho, en el Salmo dice, invócame en el día de la búsqueda. Y aquí dice, por no estéis afanosos, sino que cuando te sientas así, habla conmigo. Preséntame tu ruego. Pídeme lo que quieres, ya sea para ti o a favor de otro. Y ahí habla de ruegos, peticiones, plegarias. Ay, no se te olvide darle gracias. No a otros dioses. No clames a otros dioses. Clama a mí. Y yo te responderé. Clama a mí. Hay un hombre que se llamaba George Muller. No sé si han oído hablar de George Muller. George Muller era un hombre de fe. Ha escrito muchos libros, le ha predicado a millones, pero una de las cosas en las que más he conocido es que él comenzó con orfanatorios y nunca pidió ayuda. Porque él decía, ¿cómo puedo hacer yo esto si yo me paso diciendo a las personas que pueden vivir que pueden? Y a través de su vida, él levantó varios orfanatorios y sostuvo más de 10.000 niños desde que eran pequeños hasta que se graduaron y fueron hechos adultos. Todo a base de oración, de confianza y de espera. Él creyó que Dios era capaz para sustentar a él y a esos niños pobres que recogían en la calle. Él creyó a Dios. Él oró. Cuando tengan tiempo, busquen a George Muller en el Google. Hay películas de él, tanto en carne y hueso como en muñequitos. Hay biografías de él. Y él enseña mucho acerca de la vida de fe. ¿Qué él hacía cuando se encontraba con situaciones tan difíciles? Cuando mucha gente quería ser luchable en el camino humano, porque en aquel tiempo había lo que se llama estaciones de trabajo para niños. ¿Y qué sucede? Si él los recogía, pues le quitaba la mano de obra a los malandrines que usaban niños para trabajar. Y muchos de ellos se lo pusieron en el camino y trataron de que hicieron lo imposible para que no funcionara. Sin embargo, él no los agredía a ellos, él no se dejaba, él oraba al Dios de los cielos y confiaba que él era poderoso para responder. La Escritura, a través de ella, vemos cómo Dios responde y por qué él debe ser invocado. El problema es que a veces se nos olvida y lo dejamos para último. Como si no creyésemos en su capacidad. La duda siempre es en nuestro corazón. Y Él quiere que nosotros oremos en esperanza. Oremos y esperemos en su voluntad. Cuando iban a botar a todos esos niños de 3 orfanatos que él tenía, a desalojarlos, él decía, ¿ahora qué hago, Dios? Y de repente, mientras oraba por el campo, se metió en la frente con un letrero que decía, se venden 7 árboles. Él no tenía los chavos para los 7 árboles. Pero cuando iba después orando, Señor, gracias por eso, tú vas a saber, tú vas a proveer para eso. De momento, llega el lugar, una persona le dijeron, mira,
los árboles están a tanto, pero yo te lo voy a dejar a la mitad y te voy a ayudar a construir el lugar. Y hablé con el dueño para que no te bote hasta que el edificio esté construido. ¿Ven? Podemos confiar en Dios. Estoy hablando de otras personas, pero esa es la vida del creyente. Puede ser la vida de un amigo. En la Escritura vemos que Dios se manifiesta mucho por personas que no tienen poder y que tienen dudas como tú y como yo. Todos los hombres de fe aquí tuvieron muchas dudas como tú y como yo. Y ellos llegaron a ser lo que fueron, no porque eran tan grandiosos en su fe, sino porque tenían un Dios en el cual podían confiar. Aunque en momentos tuvieran sus propias dudas, y su fe fuera como un granito de mostaza, eso era suficiente para llevarlos al otro lado. Porque no es la cantidad de tu fe, sino la potencia de aquel en quien crees. ¿Estás entendiendo? La potencia de aquel en quien crees. Entonces, este Dios es el Dios al cual debes darle tu alabanza, al cual debes invocar, al cual debes darle gracias, al cual debes prestar toda obediencia porque no tienes otros dioses. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En el versículo de Santiago, a ver, Jeremías 7:29, Jeremías 7:23 dice, Jeremías 7:23, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz. Este es Dios hablando. Esto es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Él se lo mandó al pueblo por medio del profeta. Y yo siempre estoy leyendo a ustedes hoy. Escuchad mi voz. ¿Quién lo dijo? Dios. Por eso es que dije que si Él es el mismo Dios, a Él le vamos a prestarle atención cuando nos habla. Escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios. Significa que una persona que cumple el primer mandamiento y no tiene otro Dios, no se pone a escuchar la voz de otro Dios. Ni siquiera hablar con la serpiente cuando le habla. Esa persona tiene oído solamente para quién? Para el buen pastor. Yo soy el buen pastor y yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y aquí dice Jeremías, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros seréis mi pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Yo creo que está bien claro, ¿no? Si Él es nuestro único Dios y no tenemos otros dioses, la voz que debemos escuchar es la de Él. Cuando escuchamos su voz, estamos reconociendo que solamente Él es nuestro Dios. Cuando reconocemos que Él es nuestro Dios y le seguimos, Él nos reconoce. Tú eres de los míos, porque tú me estás escuchando y me sigues. Ahora, esto es importante que lo sepas, porque hay mucha gente en la iglesia que va. Yo confieso a Jesucristo como Señor de mi vida. Pero de momento Jesucristo dice algo y no lo obedece. Y así, por el resto de su vida, cada vez que el Señor dice algo en su palabra, no lo obedece. Entonces no le siguen. Aunque un día levantaron su mano en una iglesia, porque dijeron que había que levantar la mano y confesar, una mala interpretación del texto. Y no obedecían al Señor. Entonces ellos son engañados porque muchos le preguntan, si hiciste esto, levantaste tu mano y te creíste sinceramente en tu corazón, eres salvo. Usando el texto, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, no entendiendo el contexto de lo que ese texto está hablando. Entonces la persona ese día se sintió emocionado, tal vez por la música, tal vez por la predicación, tal vez fue tocado, pero tal vez no.
confesión emocional, pero luego, cuando se demanda de él seguir a Jesús, no lo sigue. Esa persona, por más que haya hecho confesión y en un momento haya hecho retiro, esa persona no es un seguidor de Jesús. ¿Qué estamos buscando? ¿Gente que confiesa el pecado o gente que sigue a Jesús? Alguien va a dar un comentario y queremos que se grabe. Para beneficio de los hermanos de Batería y para los hermanos de Batería que no están escuchando. Le puse en camisa de 11 varas. Okay. Hay que aprender. Que muchas veces las personas piensan que tener dioses ajenos es tener un objeto, algo en lo que confiamos y esperamos. Pero muchas veces esos dioses ajenos están dentro de nosotros mismos. Nuestro orgullo, nuestra sabiduría, yo lo voy a hacer porque yo lo puedo hacer. Entonces, cuando todo nos va mal, ¿a dónde acudimos? Entonces nos olvidamos, ¿verdad?, de quién es Dios, y cuando las cosas se aprietan, vamos delante de la presencia de Dios a reconocerlo, Señor, porque tú eres el único que lo puedes hacer. Pero muchas veces el pecado está dentro de nosotros. O sea que esos dioses ajenos pueden ser uno mismo. Y tus sueños pueden convertirse en dioses ajenos. Y tus metas, y tu negocio. Amigos, si me escuchan por las redes, y desde que tienes tu negocio, al principio le pedías a Dios, Señor, bendíceme con este negocio. Tienes el negocio y ahora no te congrega. Tienes que preguntarle, ¿es Dios su Dios? No, Él me ha bendecido, no, mi corazón. Es una bendición. Todo lo que te aleja de Dios y pone cualquier otra cosa, sueño, persona, familia, esposa, negocio, cualquier cosa por encima de Dios, es una violación al primer mandamiento que está vigente desde ahora y para la eternidad. Porque ante el Nuevo Testamento, como el Viejo Testamento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces nosotros tenemos que reconocer, lo bueno es que tenemos oportunidad para arrepentirnos. Si estás vivo, puedes hacer como Jacob, cuando le dijo a su familia, saquen los ídolos de entre vosotros. Porque hasta su esposa tenía uno escondido, que había robado los dioses de su papá. Pero así mismo nosotros tenemos que desechar ciertas cosas de nuestra vida, que son como dioses para nosotros. Miren, debemos no tan solo prestarle a Dios atención a su voz, debemos obedecer a Dios. Santiago dice, someteos pues a Dios. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios. Si Él es tu único Dios, pues tu labor y la mía, al tenerlo a Él como nuestro único Dios, es someternos. Y a nadie le gusta esa palabra en este tiempo. Yo someterme, que se someta a Él, que se someta a Él. Y la gente tiene esa palabra como algo malo. Pero miren, el Hijo de Dios se sometió al Padre. El Espíritu Santo se somete a la voluntad del Padre de Dios. ¿Usted cree que el sometimiento es algo que sucede a raíz del pecado? En la Trinidad siempre ha habido igualdad y sometimiento. Eso es antes del pecado. Miren lo que es el tiempo de la gracia. Someteos unos a otros. Los jóvenes que se sometan a los ancianos, dice, pero de momento dice, someteos unos a otros. La mujer que se somete al varón, pero en el versículo 21 en Efesios capítulo 5 dice, que se
no pongas nada por encima de mí, súmete a él. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Cuál es la promesa? Si te sometes a mí, vas a tener poder para resistir a quién. ¿A quién? Al diablo. Solo sometiéndote a mí vas a tener el poder para resistir al diablo. Solo entonces el diablo huirá. ¿Qué es lo que dice Santiago? Lo leo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Ven? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aleluya. Entonces, dice ahí que entonces la sumisión es importante, la sumisión de todo nuestro ser, de todo nuestro ser. O sea, tenemos que ser cuidadosos en todas las cosas que a Él le agradan. Miren lo que dice la Escritura, también en 1 de Juan 3 y luego en Jeremías 31, 18. 1 de Juan 3, 22 dice, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Tener a Dios como Dios tiene sus beneficios. Y tener a Dios como nuestro enemigo tiene sus consecuencias. Pero significa que también, como Él es nuestro Dios, Él es responsable de nosotros. Ustedes no tan solo son los que me adoran, yo soy responsable de ustedes, porque ustedes son mi pueblo. Y como yo soy responsable por ustedes, yo me voy a encargar de cuidarlos, porque ustedes son míos. ¿Eh? Dios se responsabiliza por quién? Por nosotros. ¿Quién es el que sale más ganando en esta situación, en esta relación? ¿Quién sale ganando más en esta relación? Costo-beneficio. A Dios le costó todo, pero tú recibiste el beneficio. Porque a nosotros no nos costó nada. Y no tan solo eso, que tengamos acceso a Dios y podamos hablar con Dios sin problema, directamente. Gloria al Señor. Jeremías 31, 18 nos enseña la importancia de hacer las cosas como a Él agrada también, dice, escuchando. He oído a Efraín que se lamentaba. Mira cómo se lamentaba este pueblo. Me azotaste y fui castigado como novito e indómito. David, Efraín era un pueblo que rebelde y desde su juventud. Y de momento Dios vino como su Dios, porque Él era el Dios de Efraín. ¿Qué hace Dios con los suyos? No quieres obedecer, eres un novillo indómito, o sea, no estás tomado. ¿Qué voy a hacer contigo? Como eres mío, te voy a azotar. Cuando Dios nos azota, no porque nos oye. En el mismo Apocalipsis dice, yo azoto y reprendo a los que amo. Yo azoto y reprendo a los que amo. Cuando un papá, por ejemplo, no azota y reprende a su hijo, y su hijo hace lo que le da la gana siempre, ese papá, ¿qué hace con su hijo? ¿Lo ama? ¿Qué hace? No lo ama. Y cuando tú lo amas, ¿qué tú haces? Aborrecer. El que a su hijo no disciplina, aborrece. ¿Cuántas personas hay por ahí ahora que odian a sus hijos y le dicen hijo mío? Pero Dios no es así.
cuando Él nos dice, no tendrá Dios ajeno delante de mí, y alguno de sus hijos, alguno de los suyos de verdad, llega a poner algo por encima de Él, como es su hijo, ¿qué Dios hace? ¿Qué Dios hace? Lo azota. Porque Él prefiere reprenderlo en el momento y que sea salvo a que se lo lleve quien lo trajo. ¿Sabe por qué? Porque de los que son de Él en verdad ninguno se perdona. ¿Tú quieres decir algo? Ok. Tienes que buscarte para que se escuche bien y hablar fuerte. Con eso pegadito. Escucha. Visitando la persona del Sahara, estuve diciendo que en el único negocio que uno perdiéndose gana en el planeta. El único negocio que uno perdiendo se gana. Perdiéndose gana. ¿Cuál? Ama al Señor tu Dios, ¿verdad? Entonces, uno se humilla. Si uno se humilla, ¿qué va? Bien. Bien. Pero si uno se humilla, ¿qué hace? Si no se rinde, gana. Amén. Así que Hay una cosa que estaba pensando en lo que es la realidad. Un profesor del colegio le dijo, usted se imagina un bloque de acero en su imaginación, el tamaño de un terreno. Entonces, un pájaro, un ave, le da con el borde. Cuando ese bloque de acero se termina. Pero ahora yo estaba pensando, sí, coge uno el mar, con un cordero, para traspasar la otra tierra. Cuando uno le dice, eso hace el mar, eso le termina. ¿Entendiste? Entendí. ¿lo entendieron, hermano? Una descripción de la eternidad. Mire, amado, dice que lo azotó y fue castigado como novillo indómito, pero mire el clamor de ese novillo. Luego de ser azotado, conviérteme y seré convertido. Señor, no me dejes así. Verdaderamente quiero cuidar y hacer lo que te agrada. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. ¿Vieron? Una persona que tiene a Dios por Dios, cuando peca y es reprendido por Dios, se entristece. No porque lo mataron, no porque lo cogieron en el acto, sino porque ofendió a Dios. La consecuencia puede ser mala, pero el dolor del corazón se debe a que ofendió a aquel que amaba. Y una de las características de esta persona es que arrepintiéndose se entristece porque hemos ofendido a Dios y nos humillamos. Andamos en humildad delante de Él, y con eso vamos a terminar. Por lo que lo que se convirtió al versículo, lo voy a leer. Primero se encuentra en el Salmo 119, versículo 136. Esto es lo que pasa cuando Dios nos lleva al punto del arrepentimiento. Tal vez ese azote de Dios tiene que ver con alguna circunstancia que nos está quebrantando. Oye, pero no siempre, porque estamos siendo quebrantados por una circunstancia en una azote de Dios. Así que tenemos que discernir. Hay gente que pasa por procesos difíciles y no necesariamente es un azote de Dios. La Biblia también enseña eso. Por eso tenemos que tener cuidado cuando digamos a la persona, eso le pasó porque tú no sabes. Solamente Dios sabe. Señor, ¿quién pecó? Él de su padre para que naciera así. Eso no tiene que ver ni con él ni con su padre, tiene que ver conmigo. Los apóstoles en varias ocasiones se enfermaron. Y Pablo tenía uno que lo dijo casi muerto y estaba triste, pero Dios tuvo misericordia de él.
enfermamos y pasamos por situaciones difíciles en este mundo, a veces porque estamos en un mundo caído. En un mundo caído, a raíz del pecado, hay consecuencias. Pero no necesariamente tiene que ser por un pecado directo. Bueno, eso me pasó por ahí. No. Yo he hablado con personas que le dio cáncer, ese es el juicio de Dios. Pero la persona es la persona más humilde, más amorosa, más servidora. Y nunca le atribuyó el propósito a Dios y pasó por todo ese proceso sin fijarse, adorando a Dios y dándole gracias. Y entonces muchos que no entendemos decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué no le pasó a este fulano que hace tal cosa y le pasó a aquello? Y la Escritura dice que hay cosas que le pasan al justo y al malo. Y tenemos gente como Job que atravesó por cosas tan duras. Pero pasó por esas cosas tan duras porque era bueno. En el sentido de que era temeroso de Dios. A eso me refiero. Era un hombre piadoso, temeroso de Dios y apartado del mal. Lo que le pasó fue porque era temeroso de Dios y apartado del mal. Lo que le pasó a Cristo en la cruz fue porque era malo. ¿Ven? Y los perseguidos de los profetas, de los cuales el mundo antiguo atravesaron por cosas malas porque eran malos. O porque hicieron lo que Dios les ordenó. Por eso es importante que cuando hagamos estas cosas y discernimos, tengamos cuidado de no hacer injusticia. Ahora, la verdad es que en el Salmo 119, 136 dice: ríos de aguas descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Una persona que teme a Dios se entristece por su pecado y por el pecado de los otros. Por lo tanto, una persona que teme a Dios, cuando ve que alguien tiene otros dioses, que no es el único Dios, eso le causa ¿qué? Eso le causa tristeza. Y como Daniel hace lo que Daniel hacía: Señor, me arrepiento por mis pecados y los pecados de quién? De mi pueblo. La Biblia describe que Daniel era una de esas 3 personas que si el mundo fuese destruido sobreviviría. Sin embargo, él oró por sus pecados y los del pueblo. Entonces, en Miqueas, capítulo 6, versículos del 6 al 8, vemos, para terminar hoy, lo que Dios quiere que hagamos en humildad. Si sabemos que no debemos tener dioses ajenos, vamos a humillarnos delante de Él. ¿Con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de maíz. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Tu Dios, tu único Dios. Si la gracia de Dios, la semana que viene, contestaremos otra pregunta relacionada con este primer mandamiento. Recuerden que hablamos de las exigencias del primer mandamiento. La semana que viene, si la gracia de Dios permite, discutiremos acerca de los pecados que prohíbe el primer mandamiento. Los pecados que prohíbe el primer mandamiento. Y para darles una pista, uno de los primeros pecados es el ateísmo. Eso es más largo, pero uno de ellos es el ateísmo. Padre Santo, te doy gracias porque nos permites estar aquí como parte del pueblo tuyo, estudiando tu palabra, entendiendo lo que es justo, santo y bueno, porque tu palabra es justa, santa y buena, y entendiendo que debemos someter nuestra mente a la obediencia de Cristo. No hay
que según las Escrituras son tres personas en una esencia y un único Dios. Una verdad difícil de calcular, pero que se revela claramente en las Escrituras, aunque muchos tratan de torcer el concepto, porque no pueden entender. Enséñanos a entender estas cosas. Enséñanos a someter nuestra mente a ti y a resistir al diablo y en todos sus intentos para que nosotros nos desviemos de la adoración al único Dios verdadero. Enséñanos a vivir delante de ti y a servirte solo a ti, a temerte y a amarte con todo nuestro ser. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga.